Reiteramos el aplauso para recibir al gobernador constitucional del estado de Chiapas. Vamos a invitarles, sean tan amables de ocupar sus lugares. Muy buenos días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro Chiapas, a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Preside este importante evento el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Esta mañana le acompañan y saludamos a la directora general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la doctora Arely López Pérez. Saludamos al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Está con nosotros el presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios. Saludamos a la secretaria general de Gobierno, la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez. Saludamos al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos Nataén Nandayapa. Saludamos al presidente del Honorable Congreso del Estado, el diputado José Octavio García Macías. De manera especial esta mañana saludamos a los integrantes de la Mesa de Seguridad, a servidoras y servidores públicos. Agradecemos la presencia de autoridades militares, integrantes del Poder Judicial, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, funcionarios federales, estatales, a medios de comunicación, a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra el doctor Carlos Nataén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muy buenos días para todas y para todos. Voy a empezar por expresar la más cordial bienvenida al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Señor, bienvenido a esta que es su universidad. Quiero también expresarle a todas y a todos nuestra más cordial bienvenida en nombre de una comunidad académica que se siente honrada de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos haya decidido esta semana venir a visitarnos y a trabajar, a celebrar los 10 años de 2 reformas constitucionales del 6 y del 10 de junio que han transformado profundamente la manera como se entiende el derecho en este país. Por lo tanto, también quiero expresar un saludo muy cordial de manera virtual a la ministra en retiro, doctora Margarita Luna Ramos, que nos acompaña en este evento, a la directora general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, orgullosamente chiapaneca, orgullosamente sinacanteca, a la doctora Arely López Pérez, bienvenida. Quiero expresar, como ya he dicho, mi agradecimiento personal y el agradecimiento institucional al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, por saber que esta universidad está deseosa de colaborar, de ayudar a la Comisión Estatal en esa labor de difusión, de explicación para hacer que vivamos los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. Quiero expresar también todo el afecto y el cariño de siempre, el afecto familiar, al magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado. Es un honor, como siempre, tenerlo presente. A mi amigo, al diputado José Octavio García Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado. Y también, como dirían en Estados Unidos, los norteamericanos, at last but not least, al final, pero no por ello menos importante, a quien orgullosamente es mujer
y ocupa la Secretaría General de Gobierno, la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez. Un gusto tenerla aquí, un honor compartir con ustedes esta mañana. A mí me toca darle la bienvenida, pero a mí, como estamos en la presentación del libro Chiapas a 10 años de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, la verdad es que no resisto la tentación de tomar 3 minutos de su tiempo para hacer una referencia a los tiempos en los cuales nos estamos desempeñando y al por qué este libro es un libro que valdría la pena que le echaran una ojeada. En pocas palabras, todas las presentaciones de los libros van dirigidas a vender el libro, a decirles cómprenlo, llévenselo, pero dado que el señor presidente ya nos lo regaló, ahora voy a tratar de convencerlos de que le den una miradita. Miren, hay uno de los grandes teóricos del derecho al día de hoy, de la filosofía del derecho, que es Luigi Ferrajoli. Él, durante un discurso que para él era con muy sentido porque le estaban dando el honoris causa en una universidad argentina, él hablaba de los paradigmas de la democracia constitucional. Él decía, la democracia se puede entender de varias maneras. Hay una parte formal, donde simplemente hablamos de que se trata de que todos los ciudadanos emiten un voto, se cuentan, y el que gana es el representante. Esa forma formal de entender la democracia, y hay que decirlo con todas sus letras, no es suficiente en un Estado constitucional de derecho. No es suficiente porque tiene 2 problemas. El primero de los problemas es, las mayorías no pueden decidirlo todo. Hay un espacio mínimo de derechos humanos que es intocable. Ese espacio de derechos humanos en un Estado constitucional de derecho, por decirlo así, es el derecho de todas las personas que emana de su dignidad. Y eso no es parte digamos, la democracia, para que sea, como diría Ferrajoli, material o sustancial, tiene que estar orientada justamente a la protección de ese espacio que ellos no pueden tocar. La segunda parte, el segundo problema de las democracias formales, solo entendidas como un tema matemático, es que la misma democracia puede llevar a su destrucción cuando las personas que forman parte de este ejercicio, de este juego, no siempre aceptan las reglas. El ejemplo más claro y más crudo es el mismo Hitler. Llegó a través del respeto a la democracia de Weimar, a la de la Constitución de Weimar, y luego destruye ese Estado. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con respecto de cómo entendemos la democracia. Y es quizás ese es el eje o el núcleo de esa idea que les quiero transmitir. En este Estado constitucional en el que nos movemos al día de hoy, el poder público, el poder del Estado, solo se justifica en la medida en que va orientado y dirigido a la protección, a la mejor forma de hacer valer esos derechos humanos en el día a día. Y en este estado de Chiapas tenemos muchos desafíos para realmente hacer valer esos derechos humanos. De eso se trata. Y en ese sentido, no solo se trata de promoción y respeto a los derechos humanos de manera abstracta, sino aquí en Chiapas tendremos que hablar de los derechos de los indígenas, de los derechos de los migrantes, de los derechos de las mujeres, para hablar, porque este es el tiempo de la igualdad. Ese es el tiempo en el que los chiapanecos tenemos que entender que las mujeres tienen el mismo derecho y la misma capacidad, la Secretaria General de Gobierno aquí lo atestigua, de cualquier persona. Pero saben, yo quisiera hablar no solo de la pluriculturalidad, sino en mi artículo, la parte que me tocó escribir, hablé del derecho al desarrollo. Normalmente se habla de que hay como un orden. Primero, derechos de primera generación, como se decía antes, derechos de segunda, pero en realidad lo que se trata de hacer aquí es hablar de cuáles son los derechos que te permiten vivir los demás derechos. Y uno de ellos es justamente el derecho al desarrollo, el derecho que permita que el resto de los derechos pueda ser una realidad. Y es por eso, y déjenme decirlo también para ir cerrando, que hoy es un día de fiesta para esta universidad. Es un día de fiesta por el evento que nos acompaña, pero también un día de fiesta, déjenme presumirles, por lo que sigue después. Tenemos una graduación de muchachos que a través de la Universidad a Distancia se han formado en Chalam Mitontic y también la primera generación de la carrera de Derecho a Distancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que además es de las más exigentes de este estado. En ese sentido, creo
que se ha demostrado que tenemos liderazgo en este gobierno que nos permite vivir cotidianamente ese esfuerzo para transformar una realidad que lleva muchos años necesitando cambiarse. Nos acercamos al 28 de agosto, cuando Fray Matías de Córdoba declaró la independencia de esta tierra. Un par de años antes de decir vamos a ser independientes de la corona española, Fray Matías de Córdoba fundó la Sociedad de Amigos del País de Chiapa, así se llamaba. El objetivo de esa Sociedad de Amigos del País era sacar del atraso esta región. 200 años después tenemos el mismo desafío. Compartimos entonces el mismo ideal de sacar del atraso esta región. La Universidad Autónoma de Chiapas se siente orgullosa de colaborar con el doctor Escandón en cumplir ese sueño de Fray Matías de Córdoba. Creo que los tiempos están cambiando. Nuestra responsabilidad histórica la estamos asumiendo y 10 años después de una reforma constitucional es hora de hacer un recuento, de ver qué se puede hacer para mejorar esa manera de vivir al día a día los derechos humanos. Muchísimas gracias por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas. Vamos a invitarles, sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos a continuación al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con aprecio al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas, licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios, magistrado presidente del Poder Judicial del estado, diputado José Octavio García Macías, presidente del Congreso del estado, doctora Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estimada paisana, digna representante del organismo que defiende al pueblo. Doctora Margarita Luna, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a distancia, de manera virtual, gracias por acompañarnos. Doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, gracias por recibirnos en su casa. Amiga, paisana, licenciada Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno, muchas gracias por estar con nosotros. Secretarias, secretarios, consejeras, miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal, empresarios, organismos de la sociedad civil, valoramos enteramente su presencia. Buenos días a quienes nos acompañan presencial y virtualmente. Hoy conmemoramos el 10º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Vale la pena deliberar acerca de su trascendencia, cómo ha influido en nuestra vida pública, en el andamiaje institucional, en las diversas políticas de gobierno, en los comportamientos de las autoridades, pero sobre todo hemos de valorar cuánto ha permeado en el comportamiento social. Una reforma que ha constituido una fuente de solidez y vitalidad para los organismos estatales responsables de hacer valer tales derechos. El trabajo que presentamos hoy es una edición de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la vez que es el resultado de un trabajo colectivo. Es el recuento de lo alcanzado, de lo que aún falta por lograr, así como de los desafíos inmediatos en el futuro. Trabajar coordinadamente por la materialización del respeto a los derechos humanos es el mejor camino. Gracias al Poder Judicial, gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas por habernos ayudado a hacer posible esta edición. A lo largo de esta década, los derechos humanos, su esencia, sus alcances y hasta su misma denominación han pasado a formar parte del patrimonio común de gobernantes y gobernados. Son nuestros, nos comprometen y honran
porque su ejercicio asegura la dignidad de cada individuo y la convivencia armónica. Acabamos de vivirlo. Un ejercicio cívico nacional tuvimos el pasado domingo en la jornada electoral más grande de nuestra historia. Y Chiapas dio muestra de su madurez y participación ciudadana con uno de los porcentajes más altos de votación en el país. Conmemoramos hoy una reforma que se da por convicción republicana, por razones éticas de hondas raíces históricas y para despejar el camino de nuestro desarrollo democrático. Se reformó para confirmar y reconfirmar que en México el ser humano es el punto de partida y de llegada de todo esfuerzo institucional, aunque ciertamente el camino no esté exento de dificultades. Por ende, nuestra tarea consiste en transformar la realidad mediante los instrumentos previstos en la reforma paradigmática de 2011 y en las sucesivas reformas de esta última década. Lo que expresa la ley no lo expresa aún la realidad social. Nuestro reto es evitar que la semilla de la noticia de los derechos humanos, de la vida democrática, no se esterilice al caer en la indiferencia social o el desdén de la burocracia. Hay que anunciarla con el ejemplo diario, difundirla con todas las herramientas disponibles, anunciarla incluso en tiempos difíciles de una pandemia que ha cimbrado a la nación como ningún otro fenómeno desde hace un siglo. Hay que festejar la reforma constitucional de 2011 y nuestras reformas locales de derechos humanos divulgándolos, con la pretensión sostenida de que nadie deje de hacer los propios. Eso buscamos con el trabajo que presentamos en el libro que todos podrán leer. Expertos del tema, dirigentes sociales y del sector privado toman la palabra en este ejercicio a 10 años de aquella reforma sin precedentes. Quien se asome a sus páginas encontrará datos alentadores, otros que nos demandan mayor esfuerzo. Hay áreas donde perniciosas rutinas del pasado se arraigaron con fuerza. Subsisten entre nosotros, soterradamente, conductas de discriminación y actitudes emparentadas con malos tratos. Aún ocurren desplazamientos internos, aunque ciertamente Chiapas fue la primera entidad del país en legislar para prevenirlos y evitarlos. Lo sabemos, no basta la ley. Se ha avanzado en diferentes rubros, como es el caso de los mandatos constitucionales que exaltan la condición de la mujer y le abren oportunidades reales de movilidad política y social. Señor gobernador, en su momento usted impulsó al frente del Poder Judicial el avance jurídico más importante que ha tenido nuestro Estado para hacer realidad el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Hoy, desde el Poder Ejecutivo, cumple cabalmente su deber al impulsar la equidad de género en la conformación de la administración pública y es manifiesto su desempeño porque también en el nivel municipal se replique esta disposición. Hay progreso igualmente en cuestiones relativas a los derechos humanos de las personas migrantes, como la reciente reforma de la ley del Instituto Nacional de Migración en lo relativo a los derechos de la niñez. El gobierno del Estado de inmediato suscribió en enero mismo un convenio en la ruta de atención a favor de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Tratar de manera desigual a los desiguales está en la lógica de la actitud de la equidad. En un Estado como el nuestro, se evita caer en la ilusa igualdad de oportunidades, que solo conduciría al ahondamiento de la brecha entre quienes tienen casi todo y quienes tienen casi nada. Está claro, hay que atender primero a los más desfavorecidos y proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad. Observamos con interés que el plan de desarrollo vigente en Chiapas introduce elementos y mecanismos que en lugar de discrecionalidad ofrecen objetividad
y establecen obligaciones inequívocas para quienes ejercemos el servicio público. El mandato es claro. Hay que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Es un eje transversal en todas las áreas de la administración pública. Nuestro mayor desafío como colectividad está en volver realidad a los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo señalaba el señor rector. No hay otro camino si queremos convivir en armonía en esta entidad hermosa que es nuestro hogar. Señoras y señores, en los últimos años hemos visto fortalecerse las funciones y la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos como parte del sistema no jurisdiccional. Han sido el espacio público para que las personas víctimas de agravios a sus derechos humanos accedan a mecanismos de protección y defensa. Ha pasado una década de aquella histórica reforma. El mejor modo de rememorarla, creemos, es darla a conocer y aplicarnos para que su trascendente y valioso contenido nutra sin distingos a nuestra comunidad. Es hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Vamos a invitarles, sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el presidente del Poder Judicial, el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios. Pues antes que nada, agradecer, señor, su presencia en este evento, que en forma muy personal me estimula. Todos los que hemos pasado por un tramo en la vida institucional, prestando nuestros servicios a la sociedad, sentimos y nos deja una huella imborrable el haber servido en alguna etapa de nuestra vida a los derechos, a la defensa y cuidado de los derechos humanos. Yo me siento muy honrado y créanme que mi paso en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mi paso en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Federal, la Cámara de Diputados, como secretario técnico de esa gran comisión, pues nos deja una huella indeleble, señor. Nos deja una huella que la transmitimos día a día en el desempeño cotidiano de nuestra función. Yo quisiera arrancar mi participación, amén de agradecer la oportunidad que me dio la vida de poder servir desde la Comisión de Derechos Humanos, con un comentario que quiero hacerles para su conocimiento, desde donde nuestro gobernador trae el sentido, el respeto y siempre el cuidado y el convencimiento de proteger los derechos humanos. Miren, en 2004 fue presentada por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, senador de la República. En 2004 propuso una iniciativa de proyecto de decreto para adicionar el segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y a la letra dice, nada menor, es un asunto nada menor. Desde ahí podemos percibir una conciencia y una visión muy clara hacia la protección de los derechos humanos. La propuesta consistió fundamentalmente en adicionar un segundo párrafo a este artículo para proteger los derechos humanos en caso de supresión de garantías, y decía lo siguiente, muy pequeño, pero con una gran profundidad y un gran contenido. Los tratados internacionales determinarán qué garantías y derechos humanos no podrán suspenderse en ningún caso. Es una iniciativa con una gran conciencia y un gran sentido humano de las cosas. Proteger a la sociedad de que por ningún motivo, vivamos lo que vivamos, se violenten los derechos humanos. Ahora, quiero comentarles también
que finalmente nuestro propósito en la actualidad, y lo resumo de esta manera. En una ocasión con Máximo Carvajal, que fue mi maestro y es un gran amigo hasta la fecha, comentábamos y le decía yo, siendo presidente de la comisión, que lo que nos habían enseñado como maestros ya había dado un giro completamente a raíz de 2011, a raíz de las modificaciones a la Constitución. La Constitución anterior, bueno, los artículos anteriores de la Constitución hablaban de sujetos, ahora hablan de personas, Hablaba de garantías individuales, fíjense bien, ahora habla de derechos humanos y garantías. Y qué bueno que esté aquí nuestra visitadora general para asuntos indígenas, porque tuvimos una larga charla hace unas semanas, precisamente sobre el tema indigenista que en Chiapas priva, señor gobernador, y que en su momento, como presidente, y lo cito, no para presumir este hecho, sino más bien para crear conciencia de lo mismo. Nosotros creamos una mesa de reconciliación y conciliación indígena que en su momento lo platicamos con el aquel entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, el ahora nuestro gobernador. Lo platicamos y era una mesa donde obviamente inspirada en la aplicación de la ley y dado a que la misma Constitución le daba el mismo rango a derechos humanos que a usos y costumbres, yo le decía a la visitadora que tenemos una asignatura pendiente. En esa mesa, porque es difícil, y lo digo y lo aterrizo en nuestro estado, porque es nuestro tema fundamental, el mundo indígena, es difícil convencer a un padre de que no puede entregar a su hija de 13 años, cuando a él le entregaron a su mujer, le entregaron a su abuelo, a su padre, a su madre, a su padre, a su padre, su abuela, se la entregaron a su abuelo, y él ahora, con ese sentido de mando que tiene el indígena, el bastón de mando que representa mucho, yo les decía, es un cetro, decía yo bromeando con ellos, es un cetro. Es difícil decirle, ¿sabes qué? No puedes casar a tu hija con el hijo de tu compadre. Porque luego no solamente sucede eso, sino revictimizamos a la gente, revictimizamos a nuestros indígenas. Yo no dudo que haya quien las venda, pero yo creo que es un proceso, señor, de costumbres, de usos y costumbres que se ha tenido durante muchos años en el mundo indígena. ¿Cómo a este señor se le convence de que no puede entregar a su hija? Que la niña no quiere y que tiene derechos humanos y que además ahora, por si fuera poco, es menor de edad. ¿Cómo convencen a ese hombre que tiene una cosmovisión completamente diferente a la nuestra? Para eso era la mesa de reconciliación, señor. Para que se cumpliera con la ley, pero que se cumpliera también con las expectativas de los derechos humanos también de los padres. En este caso concreto, a manera de ejemplo, donde pues por la vía del diálogo, y los invitábamos, ahora lo estamos retomando, a ver hasta dónde nos es posible, por la vía de los sistemas de justicia alternativa, que ya lo hemos platicado aquí con las consejeras, a ver qué podemos hacer y retomar desde el tribunal, señor, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, esa mesa que sería muy importante para resolver muchos asuntos. Que esa mesa le dé legitimidad a los acuerdos que se tomen y que combinado con el ejercicio del derecho, dé resultados favorables a la sociedad y al mundo indígena. Yo siento, señor, que es una asignatura que tenemos pendiente. Primero, decretar, investigar, profundizar cuáles son los verdaderos usos y costumbres. Porque luego son abusos y costumbres. Luego los usos son usos para mí, usos para el grupo que represento, usos para... No es así. Tiene que haber una especie de agenda, de padrón, de pasos en torno al mundo indígena. Porque es un mosaico, el mundo indígena es un mosaico. No es lo mismo en Sinacantán que en Chamula. No es lo mismo en Chamula que en Chalchihuitán o que en Oxuc. Todos tienen una escala, tienen una forma de ver la vida. Y tenemos que respetar esa cosmovisión. Pero además, paralelo a eso, señor, ir viendo
cómo vamos transformando, porque no es una transformación únicamente jurídica, es una transformación cultural, educativa, que tenemos que ir creando conciencia en estas nuevas generaciones para que las generaciones venideras ya se inserten en la legalidad sin ser traumática, sin arrancarles esa posibilidad del respeto a sus usos y costumbres. Eso transmitido, señor, y lo quiero comentar también, el 5 de diciembre de 2016, el Tribunal y el Consejo de la Judicatura obtuvieron la certificación expedida por el Instituto Nacional de las Mujeres. Esas son realidades, esas son una lucha precisa, objetiva, por una lucha del derecho de las mujeres. Dice, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, siendo una de las primeras instituciones en obtener esa certificación, que aún la tenemos, señor, que aún la tenemos. La hemos luchado aquí con las consejeras y aquí con la consejera particularmente Isela, que es la que se metió muy fuerte a este punto, y asimismo se implementó la figura del obus persons. Lo creó nuestro gobernador siendo presidente del tribunal. Aprovechemos a nuestro gobernador. Tiene esa visión clara. Y yo no hice menos de 5 o 6 eventos de derechos humanos en coordinación y con el apoyo del presidente del tribunal, en ese entonces, el ahora nuestro gobernador. Yo quiero convocarlos a que sigamos en este propósito de defender los derechos humanos, que miren, en resumidas cuentas, podríamos hablar del sistema para adolescentes, podemos hablar de la oralidad penal, podemos hablar de muchas cosas, pero si aterrizamos los asuntos que verdaderamente sirven a Chiapas, eso nos debe estimular y nos debe obligar a redoblar esfuerzos para que las cosas caminen. Finalmente, la lucha por los derechos humanos no es otra cosa que la lucha por la dignidad de las personas. Y la dignidad, a mi manera de verlo, se los digo respetuosamente, no es otra cosa que el derecho a tener derechos. Muchas gracias. Les invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos a continuación las palabras de la directora general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la doctora Arely López Pérez. Reciban un saludo afectuoso de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias por esta invitación. Traemos una agenda en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer una estrategia de coordinación y colaboración con las diferentes órdenes del gobierno y principalmente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la CNDH, aparte de los convenios de colaboración que hemos establecido, estamos trabajando muy de cerca para que podamos atender estas cuestiones sobre derechos humanos que tanto se requieren en nuestra entidad, y no solo en la entidad, sino también en diferentes partes de la República Mexicana. Helen Keller decía que si todos trabajamos juntos, en conjunto, podemos lograr muchas cosas. Y el motivo de nuestra agenda como Comisión Nacional de Derechos Humanos en Chiapas es esa, precisamente, que podemos hacer mucho más por las personas. El concepto en sí ahora somos personas, ¿no? Me considero como mujer indígena, como una persona más con derechos humanos. Muchas gracias por esta invitación y me siento muy feliz de regresar a mi estado. Colabalicta Tetelki. Les invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación se proyecta el mensaje de la doctora Margarita Luna Ramos, ministra en retiro. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, señor rector de la Universidad Autónoma del Estado, Carlos Natarén Nandayapa, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Juan José Cepeda Bermúdez, señoras y señores. Aunque los derechos humanos se consideran consubstanciales a la existencia del propio ser humano, inherentes a él por el solo hecho de serlo, y su defensa fue abanderada desde la Revolución Francesa, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se manifiesta con más fuerza la tendencia hacia su respeto. Episodio que dio paso a la conformación de un marco jurídico e institucional de carácter internacional, cuyo principal objetivo se centró en la preservación de la paz mediante el respeto de los derechos de la humanidad. Importante movimiento al que México, como integrante del Concierto de Naciones, también se ha unido. Precisamente a consecuencia de esta tendencia mundial en nuestro país, se llevó a cabo la reforma constitucional de 2011 en esta materia, con el objeto de realizar una transformación sin precedente en el estudio y aplicación de la ciencia jurídica. Transformación que hoy la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas conmemora con la edición de este libro denominado Chiapas a 10 años de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Un libro escrito con informado conocimiento del tema, con estricta metodología académica que nos lleva de la mano desde los antecedentes nacionales e internacionales que motivaron la reforma, su desarrollo en el Congreso de la Unión, el decreto que la contiene, la adecuación de la legislación chiapaneca a los postulados de la Constitución Federal, de su implementación en esta entidad federativa y de un capítulo de conclusiones que narra los pendientes en la materia en el estado de Chiapas. Una década es un buen periodo para hacer un recuento de logros y pendientes, ponderar los resultados obtenidos, identificar errores y aciertos. En el rubro de logros, entre las cuestiones más relevantes de este ejercicio legislativo, desde luego, fueron implementadas diversas modificaciones jurídicas. Para mí, las más trascendentes fue, desde luego, el artículo 1 de la Constitución. No puedo soslayar la significativa transformación del corte positivista del anterior texto del artículo 1 constitucional que establecía que en nuestro país todo individuo gozaría de las garantías que otorgaba la Constitución, al corte jus naturalista de su actual texto que determina que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Posición jus naturalista que tiene como referencia las características fundamentales de estos derechos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, las cuales, siendo parte de su esencia filosófica, los convierte en sólidos pilares de su positivización y los hace transitar del discrecional estatus moral al ámbito imperativo del derecho positivo. Determinante ha sido la preservación del principio de supremacía constitucional en el orden jurídico nacional al instituir que el ejercicio de nuestra Carta Magna no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, además de supeditar a los tratados y a la legislación doméstica a la férula de su control. De gran importancia el haber elevado a rango constitucional el control de convencionalidad en materia de derechos humanos, situación que en mi humilde opinión no implica la jerarquización a nivel constitucional de los propios tratados, sino únicamente el respeto a los derechos humanos en ellos establecidos. El reconocimiento del principio pro persona, muy importante como método interpretativo de las normas de estos derechos para favorecer en todo tiempo su protección más amplia. Para la plena aplicación y cabal entendimiento de los derechos humanos es la obligación constitucional que adquieren las autoridades mexicanas
federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Obligaciones que no se quedan en estas previsiones, sino en el deber del Estado de desplegar acciones que prevengan su violación. Si aún así no se logra evitar, las autoridades deben investigar y, en su caso, sancionar a quien las haya cometido. Y lo más importante, a reparar dichas violaciones en los términos que al efecto establezcan las disposiciones aplicables. Por último, creo, sin temor a equivocarme, que el eje central de esta reforma gira en torno al reconocimiento de la dignidad humana, a la consideración del libre desarrollo de la personalidad, que en el propio respeto de la de nuestros congéneres permite la convivencia pacífica y armónica de una sociedad y la impulsa a la consideración incluyente de una población en igualdad de oportunidades de acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia y a la toma de decisiones en el ámbito público y privado. Lo que está latente en muchas de las actividades cotidianas y es de particular trascendencia su represión es la discriminación motivada por orígenes étnicos, nacionales, de género, edad, discapacidad, condiciones sociales o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, de estado civil o de cualquier otra. El libro cuya presentación hoy nos convoca también da cuenta de cómo el Estado de Chiapas, con gran vocación democrática, adecuó su legislación a la mencionada reforma constitucional. Válidamente es factible afirmar que nuestro marco jurídico de fuente nacional e internacional puede considerarse de vanguardia o a la par de las legislaciones de los países más avanzados del mundo en esta materia. Además, el respeto a los derechos humanos ha cobrado carta de naturalización en el discurso de nuestras autoridades, en la academia y en la sociedad en general. ¿Quién no anhela vivir en un país en el que se respeten los derechos humanos? Sin embargo, creo que el aterrizaje de estas reformas en la realidad todavía dista mucho de lograr su cometido. No podemos negar avances significativos, pero no definitivos, pues mientras las acciones positivas sigan siendo necesarias para incluir a los grupos históricamente relegados de mujeres, discapacitados, adultos mayores, personas con preferencias diferentes, indígenas, estamos muy lejos de llegar a la meta. Mientras los índices de pobreza continúen en los estándares actuales, mientras un alto porcentaje de la población no tenga accesos o tenga accesos nulos al derecho, a la educación, a la salud, al trabajo remunerado, no podemos hablar de vivir en un Estado democrático de derecho en el que los derechos humanos son respetados, claro, entendida la democracia como una forma de vida. El libro que hoy nos ocupa tiene un interesante capítulo final acerca de las conclusiones de la reforma de 2011, de su evolución legislativa en la materia de derechos humanos, del impacto en la función administrativa y políticas públicas, de los alcances en la función jurisdiccional, de la protección no jurisdiccional de estos derechos y de su reflejo en el ámbito social y cultural, en los que señala el avance real de la reforma, así como los saldos pendientes, lo cual ubica de forma clara y precisa las tareas a realizar. Llama poderosamente mi atención esta honesta reflexión vertida en las conclusiones que textualmente dice: no basta conocer el derecho como fundamental e implantarlo en las constituciones. Es preciso adecuar la parte orgánica de estas que requiere ser armonizada para su cumplimiento. Cuando no se da esta sincronía, los derechos tienen poca eficacia e impacto en la realidad. Por estas razones, creo firmemente que la eficaz aplicación de las normas constitucionales requieren de conjunción de esfuerzos de toda la comunidad, autoridades, particulares, academia, de apertura en la discusión en la que se privilegia la evolución del derecho sin desechar
aquellos aspectos que por constituir la base de nuestro sistema, el constituyente conserva inmutables. De propuestas serias y responsables que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico eficiente y confiable que valora y procura los derechos humanos, con reglas claras y universales de ejecución, no ilusoria, sino real, en la que impere el sentido común y se privilegie nuestra realidad social, política, económica y cultural en aras del respeto a los derechos que nos son propios, lo que conlleva a la anhelada obtención del bien común. Felicito a la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, a su presidente y a todas las personas que contribuyeron a su publicación, pues se convierte en un libro de lectura obligada en esta materia. Felicitaciones y enhorabuena. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el mensaje que nos dirige el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Te voy a pasar el video y lo conectamos en sala producción. Me da muchísimo gusto estar aquí en la universidad. Y saludo y agradezco la presencia de nuestra paisana, la doctora Aret López Pérez, directora general de la Cuarta Fiscalía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Saludo ahora a la presidenta nacional de los Derechos Humanos. Saludo también y felicito al licenciado José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tiene? Del otro lado. La presencia y la participación del magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente del Poder Judicial de la Nación. Gracias. Cuando quitaste el cable, nunca me va a hablar tampoco. También el diputado José Octavio García Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado. De la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de la del doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias por su amplia conversación. ¿Tienes el video ahí? También enviamos, donde quiera que se encuentren, un afectuoso saludo a la ministra Margarita Luna Ramos, quien es parte importante de este evento. Saludo con mucho gusto y agradezco la presencia, como todos los días, de la mesa de seguridad al general de brigada del Armado Estado Jerónimo José Antonio Moreno López, comandante de la Organización de la Guardia. Gracias, general. Al coronel Iván Ramos Ortiz, en representación del comandante de la 31 Zona Militar. Muchas gracias. Que también con el coronel seguido nos vemos en la mesa de seguridad. Con el que también nos vemos todos los días en la mesa de seguridad es el capitán Esteban Jesús Peña Maldonado, en representación de la comandancia de la 14 Zona Naval. Muchas gracias, capitán. Y agradezco la presencia de los defensores de los derechos humanos de la Comisión Estatal, a las consejeras de la Cobertura del Estado, a los integrantes de la Mesa de Seguridad y servidores del gobierno. También saludo al delegado de programas integrales que está con nosotros, al secretario de Transporte, a la secretaria de la Universidad y de la Comisión Pública, también al funcionario encargado de auditoría, muchas gracias, y al secretario también allá de la Mesa de Seguridad, Civil,
la Fiscalía General de la República, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hace 10 años, en esta fecha, fue un debate de alta hoy se cumple exactamente 10 años de esa reforma. Y estamos avanzando de manera importante. Aquí, en este auditorio, están personas que han trabajado mucho por los derechos fundamentales. Yo felicito de forma también amplia a todos los que hicieron posible este trabajo colectivo de este importante texto que de manera pormenorizada hace un recuento del impacto en la sociedad con respecto a esta reforma tan importante de los derechos humanos. Aquí, en la colaboración en el texto, en esta edición, los que participaron para conjuntar sus conocimientos en este importante libro de los primeros 10 años de la reforma de los derechos humanos, lo han hecho personalidades de amplio conocimiento en materia de derechos humanos, en materia jurisdiccional. Son académicos y también servidores públicos de un alto perfil. Y ahí se ve plasmada la calidad de su investigación. Por eso yo quiero felicitarlos de manera muy especial. Chiapas, y hay que decirlo, es un estado semillero en la participación y la integración de juristas de alto nivel. Aquí tienen su ombligo muchos, aquí fue su cuna. Muchas mujeres y hombres que han puesto en alto no solo el nombre de nuestra querida entidad, sino del país en materia jurisdiccional, en el estudio del derecho. Y en materia de derechos humanos no podría ser la excepción, porque en Chiapas se vive todos los días de manera muy sensible la necesidad del respeto a los derechos fundamentales. Por eso nos podemos preguntar, los que estudiamos la carrera de Derecho en el siglo pasado, la mayoría de los que estamos aquí, salvo los jóvenes, pero los que estamos cuando menos en este presidio, estudiamos en el siglo pasado la carrera de Derecho y no nos imaginábamos que esto iba a suceder en cuanto a la adaptación de los principios de progresividad, de universalidad de los derechos humanos que hoy vemos que estamos alcanzando. El principio pro persona, el control de convencionalidad y muchas cosas que estoy seguro que están por venir. Ahora, también nos preguntemos, ¿cuándo nos imaginamos nosotros que estudiamos esta carrera
que, por ejemplo, en el juicio de amparo, iban a ser responsables en la misma calidad de las autoridades responsables, las personas morales, las empresas. No habíamos pensado en aquel tiempo, cuando tampoco pensaríamos que los particulares podrían ser en la misma calidad de autoridades responsables en el juicio de amparo. Y vamos a ver si en este principio de progresividad, universalidad, de adaptación de los principios internacionales, también la Comisión Nacional, y este es un reto de derechos humanos en el Estado y nacional, algún día van a reformarse a sí mismos, o los legisladores que envíen estas reformas para que algún particular o los particulares sean también responsables de la violación de los derechos humanos. Porque aquí ya se dijo, lo retomó, lo comentó el presidente del Poder Judicial. Habría que revisar también los usos y costumbres. No podemos seguir viviendo en la violación, en el flagelo a las niñas, a los niños. Tenemos la responsabilidad ética y moral de respetar a las personas más vulnerables. Y entre ellos están las niñas y los niños. Hay que evitar la simulación de los usos y costumbres que se han ya vistos como una categoría de derecho natural. El único derecho natural que debe de persistir son los derechos humanos, que los debemos de ver así, como aquella armadura que nos debe de proteger de manera muy fuerte y que debemos de mantenerla de manera natural todo el proceso de nuestra vida. Los derechos fundamentales. Pero no hay otros que puedan estar por encima de estos. Y ahora lo estamos viendo en la práctica. Es todo. Somos nosotros, es nuestra existencia, es congénito. Lo que tenemos que llevar de manera permanente es eso. La garantía suprema, los derechos humanos. Y aquí en Chiapas, el texto que de verdad en sus 7 capítulos no tiene desperdicio, lo demuestra. Estamos avanzando. En mi vida de legislador, como aquí lo comentó el presidente de los derechos humanos, el presidente de Poder Judicial, que antes fue presidente de los derechos humanos, siempre participé en esas comisiones, pero de manera seria, la Comisión de Derechos Humanos, y buscar el equilibrio para, sobre todo, por encima, tenía que estar esta prerrogativa. Y a mí me da mucho gusto que en esos tramos de mi vida ahora esté viendo que hasta nos quedamos cortos, porque la progresividad ha dado excelentes resultados. Por ejemplo, y aquí también se comentó, en el artículo 60 de nuestra querida Constitución del Estado de Chiapas, la igualdad de género. De eso lo estamos viendo de manera auténtica ya, no como antes, que
nombraban a una mujer, proponían a una mujer, hasta se anotó como las Juanitas. Era una gran falta de respeto al género. Y desafortunadamente hay algunos que se quedaron trasnochados, que no han entendido que necesitamos a las mujeres para sacar adelante las tareas más importantes en todos los sentidos, de manera integral. Aquí en Chiapas ahora tenemos igualdad de género. Y eso hay que valorarlo mucho. Y vamos a dejar las bases muy firmes para que los que vengan atrás estén obligados y obligadas a mantener estos principios. Hoy hasta se nos ha pasado la mano, pero bueno, son acciones afirmativas. Por ejemplo, cuando yo estuve en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura eran casi puros hombres. Pero el presidente del Poder Judicial no tiene la facultad de proponer ante el Congreso. Pero ahora que nosotros tenemos esa posibilidad, hemos propuesto mujeres, y mujeres muy capaces, estudiosas, no solamente por ser mujeres, sino por tener el mérito. Y hoy, en el Consejo de la Judicatura, hay puras mujeres, pero que están haciendo un trabajo extraordinario y que muchas de ellas participaron para que por primera vez el Poder Judicial fuera la única institución de todo el Estado en lograr una certificación nacional, y todavía la mantenemos. Y felicito al presidente del Poder Judicial y a todas y a todos los trabajadores de esta importante institución. Bueno, no solamente ya estamos trabajando, desde aquel entonces iniciamos en los tribunales con perspectiva de género, sino que incluso uno de nuestros, de aquel tiempo, y que todavía sigue, uno de los magistrados obtuvo el primer premio en un concurso nacional de derechos humanos por juzgar con perspectiva de género. Y eso a mí me parece muy importante para el estado de Chiapas. Así que yo creo que, estoy seguro, y por convicción se los digo, los derechos humanos es la institución más importante. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? Y lo digo con muchísimo respeto y también con admiración, que en el ejército mexicano y en los ejércitos del mundo, en las Fuerzas Armadas, en la Marina Armada de México, en las policías, estuvieran las mujeres con mucha presencia, con mucho trabajo y con gran eficacia, como hoy. Así que podríamos decir que necesitamos, claro, tenemos todavía pendientes que cumplir con las mujeres de Chiapas y de México, y estoy seguro que del mundo, pero tengo la ilusión de que un día la igualdad se va a establecer como algo natural. Por eso yo festejo muchísimo que quede este gran legado en el libro, que se diga, que se investigue cómo empezamos y cómo vamos ahora. Por ejemplo, quiero comentarles, y eso también me llena de alegría. Ustedes saben que en las elecciones políticas
intermedias, la votación es muy baja siempre. Y aquí lo comentó también el presidente del Poder Judicial. El presidente de Derechos Humanos. Y hay que expresarlo. Hoy rompimos récord. Pero esto hay que reconocérselo, aplaudirle a la sociedad chiapaneca. De verdad salió a votar para elegir de manera libre, legítima. Con ese sueño, las ciudadanas y los ciudadanos salieron a las urnas. Los que no están a la altura de las circunstancias de un gran pueblo son los partidos políticos. Nos quedaron a deber mucho los partidos políticos, pero hay que decir que esta elección fue un éxito gracias a la participación del pueblo de Chiapas. Y ese es el llamado, que los partidos políticos caminen del lado del pueblo, que aprendan del ejemplo del pueblo, que a pesar de todo el miedo que causaron por las controversias, por los choques entre partidos, por la ambición política entre partidos políticos, el pueblo se manifestó. Y esa participación ciudadana es símbolo de estabilidad social y de paz en Chiapas. De verdad, nos falta mucho a las ciudadanas y a los ciudadanos para aprender del pueblo de Chiapas. Y es parte también de los derechos humanos. El gobierno respetó como nunca la participación de los partidos. Ahora, los que no estuvieron en esas mismas circunstancias fueron desafortunadamente los partidos. Pero el gobierno lo único que desea es que nuestros representantes, tanto en el poder legislativo como en las presidencias municipales, en esta ocasión en Chiapas, de verdad vengan del voto libre y secreto de la voluntad popular. Eso es lo que deseamos y estoy seguro que si seguimos así, vamos a crecer. Y el partido o la organización política que no entienda el mensaje del pueblo se va a quedar rezagado. Se va a tener automáticamente que ir haciendo a un lado. Porque el pueblo de Chiapas ya despertó y tiene en su participación mucha calidad, una gran capacidad y conocimiento político de cómo deben de conformarse las instituciones del Estado mexicano y del Estado de Chiapas. Y eso también son derechos humanos y Chiapas de corazón. Muchísimas gracias y muchas felicidades a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a todas y a todos los académicos y los servidores públicos que hicieron posible la redacción de este texto, que es una herencia muy importante para el Estado de Chiapas.